la intervención. Entonces, con este paralelismo lo que traté de hacer es mostrarles desde la gráfica intuitiva, donde ustedes veían cambios antes y después, a en realidad el efecto concreto de la intervención, que son estos numeritos que ustedes ven acá. ¿Se entiende eso? No es necesario que se aprendan de memoria las fórmulas, pero me parece que es bastante ilustrativo de lo que ustedes hacen cuando piensan en el experimento, ¿no? Y otra vez, esta operación la hacen no solo para tener una idea del numerito, sino porque ese numerito refiere a una teoría que ustedes tienen antes, ¿no? Les permite verificar y testear una teoría que ustedes tenían antes. ¿Okay? En este caso, mediante un experimento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Esto quiere decir que no entendieron nada o que entendieron todo? ¿O que más o menos? Entendimos todo. ¿Quién dijo eso? Yo entendimos todo. Somos un grupo de gente muy inteligente. Mariana, Silvia, Yamila, Lorena, Valentina, Guadalupe, Valeria, Ignacio, Facundo. Sí, yo también entendí. ¿Sí? ¿Esa que fue yo? Sí. Yo, Guadalupe. Ah, Guadalupe. ¿Quedó claro? ¿Alguna vez lo habían visto esto? Yo tengo idea de que sí. ¿Sí? Sí, en metodología. No me acuerdo. Perfecto. Les resulta básicamente intuitivo, entonces, supongo. No es tan diferente. Pero en la medida que ustedes ven en concreto cómo se hace, creo que tienen más chances también de pensar efectivamente qué es lo que implica hacer un experimento. ¿No? Bien, ¿seguimos avanzando? ¿Les parece? Entonces, este es el mundo ideal, ¿no? Quiero decir, ya acá en el experimento anterior, vieron que en el grupo de tratamiento, en el grupo de control o en el placebo, había un incremento de 10, ¿vieron? Entonces, eso quiere decir que, bueno, eventualmente esa gente no es impermeable, ¿no? O sea, en la soledad, o sea la variable dependiente que estamos midiendo, sea cual sea ella, puede cambiar, y a veces puede cambiar aunque nosotros no hayamos intervenido, ¿no? Entonces, vieron que hay una parte, vieron que el mismo de Bauss lo dice, hay una parte del efecto de la intervención, o hay una parte del cambio en la soledad, o en el ejemplo en la deseabilidad del grupo, que no se debe específicamente a la intervención. O sea, en ese tiempo algo cambió también. Y esto les puede pasar todo el tiempo. La pregunta es, o digamos, la señal de alarma es siempre, bueno, tratar de minimizar las posibilidades de que ese otro grupo reciba otros tratamientos, ¿no? Piensen en el mundo social, el mundo natural, como una especie de conjunto de tratamientos, ¿no? Siempre estamos recibiendo tratamientos de esta perspectiva, ¿no? Cada experiencia puede afectar nuestro nivel de soledad. No necesariamente lo que posteamos esos 7 días, ¿no? Hicimos otras cosas además de postear. Entonces, hay muchas cuestiones a chequear y muchas limitaciones a tener en cuenta. Entonces, en el mundo ideal ese es el experimento, pero en la realidad nunca es tan fácil, nunca es tan sencillo. Entonces, piensen cuáles son las condiciones básicas que ustedes, que se le pide a un experimento para que sea medianamente decente, ¿no? Para que funcione, ¿no? La primera es la que ya vimos hasta el cansancio, que es que los grupos son iguales en todos los aspectos, menos en la intervención. Esa ya creo que la tienen clara. Después, la segunda yo diría es la que les puse en pantalla, que los grupos experimentaron las mismas condiciones entre T1 y T2, excepto por la intervención. Y esto era lo que yo les decía recién, ¿no? En el ejemplo del posteo, durante esos 7 días, lo ideal para el experimentador hubiera sido que los tipos solo hubieran experimentado posteo o no experimentado posteo, pero que todo lo demás no los afecte, ¿no? O por lo menos las condiciones
en que transcurrieron esos 7 días, o esa vacuna que se da al grupo y un placebo que se da en el otro, sean en las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un experimento con una vacuna, o quiero hacer un experimento sobre la voz en psicología, o sobre la autorregulación, y lo voy a hacer en un laboratorio, las condiciones ambientales tienen que ser las mismas, ¿no? O sea, más o menos la misma temperatura, las mismas condiciones, la misma cantidad de oxígeno, ¿me explico? Por ejemplo, si yo estoy midiendo presión arterial, estoy midiendo sudoración en la piel, como se hacen algunos experimentos de la psicología, y a uno los pongo un día que hace pila de calor a sudar como loco, y a otros los pongo, no sé, con el aire acondicionado bajo cero, eso me va a estar afectando la medida que yo estoy tomando, ¿no? Me va a afectar el experimento. Entonces, la idea es que las condiciones sean las mismas. Cuando yo lo hago dentro de un experimento, eso es relativamente controlable. Cuando yo no estoy dentro de un laboratorio, eso puede cambiar. En los experimentos online, como en el ejemplo del posteo y la soledad, estas personas estaban en la casa, ¿no? Entonces, en realidad, uno no sabe exactamente qué les pasó, si se ganaron el 5 de oro en esa semana y están súper felices, o les pasó algo. Se les preguntan algunas cosas, pero todo no se puede controlar. ¿Qué pasa si no se cumplen? Bueno, esta es la parte más importante, y es parte de esta idea de ambigüedad, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las hipótesis alternativas que podrían explicar esas diferencias que yo observé? No asuman necesariamente siempre que, a priori, digamos, aunque es básico en el experimento, asumir o atribuir causalmente el efecto a la manipulación, no lo asuman mecánicamente, ¿no? Puede haber pasado algo, como les decía, en ese momento, en esa intervención puntual, o si la intervención fue más larga, con más razón todavía, que también explique esas diferencias que yo observé, ¿no? Capaz que el grupo de control, por alguna razón yo no pude controlar bien, y esa gente, no sé, recibió o le pasó algo que yo no pude controlar, y eso está explicando que también aumenten o disminuyan su nivel de soledad, aunque no recibieron la manipulación. Entonces les pongo 2 ejemplos acá. A veces, generalmente lo que pasa es que había diferencias iniciales entre esos grupos, por ejemplo la variable soledad, o en alguna otra variable que yo no pude controlar. Esto tiene mucho que ver con esto que yo les decía de asignación aleatoria, ¿no? Si yo no tengo claro cuáles son los niveles iniciales, el experimento ya arranca, digamos, peor, ¿no? Porque yo no puedo controlar que sean iguales. Y esto es lo que a veces suele suceder con más frecuencia, y es que haya otros factores, o otras experiencias, o otras cosas que pasaron en el momento entre T1 y T2, o T0 y T1. ¿No? Alguna otra cosa que sucedió. Cuando esto pasa, y les puse acá el signo de interrogación, lo que sucede es que esta idea de reducción de ambigüedad, ¿no? Que yo les mencionaba, que es digamos, la fuerza del diseño, o la idea del diseño, responder a la pregunta de la manera menos ambigua posible, y bueno, se ve un poco más limitada, ¿no? Esto siempre, otra vez, en un esquema ideal, o en un mundo ideal, vieron que el propio Gauss dice de la manera menos ambigua posible. Vieron que él dice posible, ¿no? Sería impropio de la ciencia que yo le dijera que pueden reducir la ambigüedad a 0, porque eso no sería ni humano, ni la ciencia se detendría, ¿no? Ese proceso de ambigüedad es parte intrínseca del avance del conocimiento. Eso no quiere decir, como decía un viejo amigo de ciencias sociales, eso no quiere decir que ustedes tengan que operar en una cloaca, ¿no? Si bien ustedes no pueden lograr la asepsis máxima, nadie se le ocurre operar a una persona dentro de una cloaca. ¿Esto qué quiere decir? Es un poco chistoso, pero la idea es, el hecho de que la ambigüedad sea intrínseca a la ciencia no quiere decir que ustedes con el diseño no hagan siempre un esfuerzo de reducirla, ¿no? De tratar de reducirla lo más posible. Cuando aparecen terceros factores o hipótesis alternativas, algo pasó con esa ambigüedad, con esa reducción de ambigüedad. Por alguna razón se redujo, pero si ustedes se dan cuenta por qué puede haber sucedido, en realidad están bien orientados, ¿no? Esa es la idea de las condiciones básicas del experimento. ¿Se entiende?
Sí, en el caso que pase eso, en realidad se agregarían limitaciones, ¿no? Exacto. Sí, uno puede siempre tratar de preverlo antes, y después de que ya sucedió el experimento, tratar de preguntarse por qué. Yo les decía, en el experimento online, ellos le preguntaban, entre la segunda toma y la primera, en esa semana les preguntaban con un formulario retrospectivo, les preguntaban si en esa semana les había pasado algo que les podría haber afectado. Esa es una manera como de controlar, ¿no?, terceros factores o experiencias distintas que pueden haber contaminado de alguna manera el experimento, ¿no? Entonces, si ustedes saben que eso puede pasar, tienen que prever en su diseño un mecanismo para tratar de controlar ese proceso. Controlar en este caso quiere decir tener la información, ¿no? Si yo sé que en el grupo de tratamiento, en esas 7 días no les pasó nada en promedio, ¿no?, y en el grupo de control, por alguna razón aleatoria, sí, porque vivían, yo qué sé, no sé, muchos vivían en el norte del país, y el norte del país se inundó, por ejemplo, o vivían en una parte de la ciudad que justo se inundó, o que tuvieron un problema con la luz, o les pasó algo. Entonces yo puedo decir, bueno, hay una parte del experimento mío que está, digamos, que se ve debilitada porque no eran exactamente iguales en ese proceso, ¿no? Entonces, si yo lo puedo medir, lo puedo controlar. Todo lo que yo no puedo medir, no lo puedo controlar. Entonces, vamos a ver un poco ahora los contextos experimentales, y esto, acá les traje un ejemplo de un video. No sé si nos da el tiempo, capaz que podemos ver una parte, pero si no, lo vamos charlando. Como les decía, cuando uno dice experimento, generalmente, no sé qué piensan ustedes, pero creo que la gente en general, cuando le dicen experimento, piensa en, no sé, en un laboratorio, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Cuando les dicen experimento. Sí, yo antes de haber dado metodología y eso, sí, me decía experimento y obviamente me imaginaba un laboratorio. ¿Y ahora? No, y ahora sabes que hay muchísimas formas de experimentar que no necesariamente pasan por un laboratorio. Exacto. Sí, pasan varias cosas, ¿no? Primero, a veces cuando uno tiene esa idea de experimento como algo que es de ciencias duras o cosas muy difíciles, uno a veces dice, bueno, no, pero esto no es de la psicología, ¿no? O sea, no sirve el experimento para la psicología, la gente es demasiado compleja, es demasiado distinta entre sí, no tiene sentido comparar un grupo de tratamiento y un grupo de control, porque toda la gente es diferente, además la gente sabe que está en un experimento, entonces, no. Sin embargo, sí se puede, ¿no? Hay muchos ejemplos. De hecho, en las ciencias sociales, la psicología fue de las primeras que empezó a hacer experimentos. Muy tempranamente se empezó a hacer experimentos. Entonces, por un lado pasa eso, y por otro lado pasa también lo que dice Yamila, ¿no? Que no necesariamente dentro de un laboratorio es la única manera que uno tiene para hacer un experimento. Por eso yo les decía la otra vez, ¿no? Es sobre todo entender tener como el setting mental, ¿no? De qué es un experimento, y a veces en algunas oportunidades encontrar un contexto favorable para aplicar un esquema experimental, un diseño experimental, aunque yo no tenga un laboratorio y no tome medidas periféricas o psicofisiológicas, aún así puedo hacer un experimento. Entonces, un poco vamos a ver que los contextos del experimento son importantes. Y son importantes para entender cómo funciona el experimento, y también para entender estos requisitos que yo les decía, ¿no? En qué medida la explicación que yo formulo, y esta idea de manipular y de controlar explicaciones alternativas, puede funcionar o no puede funcionar en determinados contextos. Entonces, el primero es el experimento de laboratorio clásico, el que yo les decía que yo pensaba cuando era más niño y me decían un experimento, pensaba en alguien con túnica blanca y electrodos y cosas así, ¿no? O vacunas o pinchazos. Y entonces, una de las cosas que tiene el experimento cuando uno lo hace en un laboratorio es que la situación, el contexto donde yo hago la intervención está mucho más controlado, ¿no? Si ustedes piensan en el experimento online,
con cada participante en la casa, ¿no? Quién sabe en qué casas, con qué tipo de viviendas, con qué características, con qué familias, con qué contextos, etc. Y puede haber mucha diferencia. En este caso no, los individuos acá en un experimento de laboratorio están dentro del mismo laboratorio, con la misma temperatura, con las mismas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Además los distribuí aleatoriamente. Todo es igual, excepto el estímulo. Entonces, desde este punto de vista, el experimento de laboratorio es ideal para maximizar el control del contexto, pero tiene, digamos, algunas desventajas como la artificialidad, ¿no? A veces es como muy artificial, vamos a ver eso, y eso puede jugar en contra. Entonces, estandarización y control de la intervención es como la principal característica del experimento de laboratorio. Uno de los primeros experimentos de laboratorio, o de los más conocidos en psicología, es el experimento de Milgram. No sé si lo conocen, ¿lo escucharon hablar de ese experimento? Es el que hacía que electrocutaban a la gente, que la simulaban eso como... Sí, exacto, ese. ¿Querés contar un poco? Sí, impresionante. Había como, le decían que era un experimento sobre aprendizaje, creo. Exacto. Entonces, siempre todas las personas que iban a hacer el experimento eran como el que tenía que aplicarle como al alumno un estímulo eléctrico cada vez que se equivocaba en una prueba, que era como para ver si aprendía el otro, se suponía. Y como que cada vez era más voltaje, y la persona poco menos terminaba pensando que mataba al otro, igual lo seguía haciendo porque era lo que tenía que hacer. Exacto. Creo que eso es lo que veían, o sea, el nivel de obediencia, más allá de todo lo ético y de todo, ¿no? Exacto. Sí, exacto, Valeria, es eso. Milgram fue un tipo que además, su familia, él estuvo muy afectado en su momento por lo que pasó en Alemania en el nazismo, y empezó a surgir esa pregunta de por qué, o sea, si era que los nazis tenían alguna característica en particular que les hacía ser tan despiadados y tan malos, o en realidad bajo ciertas circunstancias y ciertas cadenas de mando y ciertas circunstancias de poder y de dominación, los humanos éramos capaces de cometer ciertas atrocidades, ¿no? Digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, hubo una buena parte de la psicología de la Escuela de Frankfurt, ¿no? No sé si lo recuerdan o conocen algo de eso, que se empezó a cuestionar mucho sobre la conducta humana, el comportamiento humano y por qué. Y era un experimento sobre la obediencia a la autoridad, como decía Valeria. En realidad, en apariencia, lo que se le decía a la gente que iba al experimento era que era un experimento sobre aprendizaje, ¿no? O en algunos casos sobre aprendizaje o sobre memoria. Entonces... Pero hoy en día se puede hacer eso, ¿no? El código de Namberger creo que es. No, hoy no se puede. Hoy eso no se podría hacer. Yo les dejé el link acá para que les dejé dos versiones, la versión vieja, original, y una versión, este experimento incluso se ha replicado, ¿eh? Les dejé... ¿Es similar al experimento de Stanford? Bueno, es parecido, es el mismo estilo. Porque me hizo acordar a eso cuando nombraron este experimento, no lo conocía, pero me hizo acordar a ese. Sí, es bastante del estilo de los experimentos que ya no se pueden hacer por cuestiones éticas, pero que en el momento, cuando no había tantos controles éticos, fue un experimento muy polémico en su momento, pero ahora sería muy polémico, ¿no? Ahora no se podría hacer. De hecho, en el segundo link que les dejo ahí van a ver que hay réplicas de este experimento relativamente actuales, ¿no? Reales. Me gustaría verlas con ustedes, si podemos después lo hacemos. Es un video que dura como 10 minutos. Pero básicamente a la gente que se ofrece a participar en el experimento, lo que se le dice es que es un experimento sobre el aprendizaje o sobre la memoria, y cuál es el efecto del castigo sobre la capacidad de aprender, ¿no? Entonces, básicamente, siempre lo que se hace es esto, ¿no? Se ponen a dos personas, uno el rol de profesor y el otro el rol de alumno. Entonces, el profesor le va diciendo palabras, se le dice una palabra, después le dice 4 opciones, y el alumno tiene que hacer una asociación, una correspondencia entre esa palabra y una de esas 4 opciones, ¿no? Por ejemplo, bicicleta, rueda, manubrio, velocidad.
Entonces siempre hay una opción correcta y 3 incorrectas. Lo que va pasando es que se le va haciendo como un kit de preguntas, y en la medida que ellos se van equivocando, que los alumnos, supuestos alumnos, ahora les explico, se van equivocando, el profesor, el que hace de profesor, está obligado, se le dice que lo que tiene que hacer es activar una de estas palanquitas que están acá, con la que le da un choque eléctrico que va desde 5 volts al principio hasta, creo que 75 o más al final. ¿Vieron estas palanquitas que están acá? En la medida que ellos se van equivocando en la secuencia de preguntas y respuestas, la descarga que reciben como castigo es cada vez mayor. ¿Okay? Por supuesto que en realidad lo que pasaba en el experimento no era un experimento sobre aprendizaje, eso es lo primero, ni sobre memoria. Era un experimento sobre obediencia a la autoridad. Y los participantes en el estudio, en realidad, siempre había uno que era un voluntario que se presentaba y otro que era un actor, o lo que se llama en la jerga experimental un confederado. O sea, una persona que trabaja, forma parte del equipo, pero que no es un participante normal. Ese confederado sabe lo que está pasando. Entonces a ellos van a ver, después cuando miren el video, les hacen creer que los distribuyen aleatoriamente entre los dos roles, el de profesor y el de alumno, pero en realidad eso siempre está arreglado, ¿no? Y siempre, obviamente, el actor, el que está confederado, siempre es el alumno, y el participante que no sabe nada de qué se trata, siempre es el profesor. Lo que muestran en este experimento es que a pesar de, incluso de escuchar los gritos del alumno cuando recibe el choque eléctrico, muchos individuos siguen aumentando el voltaje. Incluso si ustedes pueden ver que muchos le preguntan, el experimentador está en la sala, está con una libreta, con una túnica blanca, representa la autoridad en realidad. Y ustedes van a ver cuando miren el video que muchas veces los que hacen de profesores o de profesores o de maestros le dicen, che, pero esto no le estará generando un daño, ¿no?, a esta persona. Y lo único que le dice el experimentador es, continúe con el experimento. O sea, el experimento requiere que usted continúe. Siempre le dicen lo mismo. Esto está protocolizado, es siempre igual. Muchos siguen. A pesar de que los voltajes van por arriba de 50, 60, 70, siguen aplicando el voltaje solo porque el experimentador se lo dice o porque el experimento lo dice. Algunos no, algunos dicen, bueno, no, yo no quiero seguir con esto, y se bajan y paran y lo dejan de hacer. Pero es muy impresionante ver en las versiones actuales, sobre todo, cómo esto sigue funcionando. Incluso a pesar de ciertas características de los individuos, o de cierta educación de los individuos, por el solo hecho de tener un experimentador ahí que te dice, hacelo porque lo tenés que hacer, lo siguen haciendo igual. Por supuesto que la mise en scène, o sea, la puesta en escena es magnífica, ¿no? Porque están todos los aparatos, las perillas, etcétera, etcétera. Incluso se sienten los gritos del otro lado. Este experimento se hizo como con varias condiciones, ¿no? Con varios, lo que serían como grupos en nuestro caso, ¿no? Se probó de diferentes maneras. En algunos casos el maestro estaba al lado del alumno, y en otros casos estaban separados, simplemente por una habitación, por una pared donde no se escuchaba nada, y en otros casos donde sí se escuchaba. Lo que muestra también Milgram es que, claro, cuanto mayor distancia física hay entre el alumno y el profesor, más probable es que yo te dé el choque eléctrico. Esto quiere decir que la proximidad física y observar al otro ahí sufriendo, ¿no?, y verlo en carne propia, también reduce la probabilidad. Lo que quieren mostrar, lo interesante de esto es que es un experimento sobre la obediencia a la autoridad, no es un experimento sobre el aprendizaje o sobre... Esto que le dicen a los participantes que es un experimento sobre el aprendizaje se llama cover story, o la historia como que se le cuenta a la persona que va a participar, pero no es la realidad. Y esto es un ejemplo extremo, ¿no? Nadie hoy por hoy en facultad está dando shocks eléctricos, pero por ejemplo, yo en este momento sí estoy haciendo un experimento en el Centro de Experimentación e Innovación Social de Facultad, que es un experimento de laboratorio. Creo que, no sé si se les había comentado, pero con Juliana Tórtora estamos trabajando sobre la toma de riesgos en adolescentes, y el efecto de los pares sobre la toma de riesgos, ¿no? Entonces hay mucha teoría que dice que los pares generan un efecto positivo sobre la toma de riesgos. Esto es, yo manejando solo, por ahí manejo bien, siendo adolescente, pero cuando me junto con mis amigos,
tiendo a mandarme más mocos, como dicen mis colegas cordobeses. Me mando más cagada. Entonces nosotros queremos testear esto en un laboratorio. Entonces lo que hacemos es básicamente aplicarles una tarea de conducción de un auto, que se llama Stoplight, que ellos, digamos, lo que hace es como un simulador, y hay semáforos rojos en cada esquina, ellos tienen que decidir si paran o siguen, y si siguen pueden chocar. Y lo que hacemos es variar las 3 condiciones del experimento, son hacerlo solos, después se les dice que hay, ellos van de a 2 al experimento, y se los separa, y al amigo, al par se le dice que, digamos, al que es el participante se le dice que el otro par lo está mirando por una cámara. Esa es la segunda condición, y la tercera es con el par al lado, ¿no? Al lado físicamente. Lo que dice la teoría es que cuanto mayor, más cercano es la presencia del par, mayor es la presión. Y que incluso, en el ejemplo nuestro, utilizamos una cámara donde nosotros le decimos que supuestamente lo están mirando, pero en realidad nadie lo está mirando. Es un poco la cover story es esa, ¿no? En realidad nadie lo está mirando. Por el solo hecho de sentirse observado, se modifica la conducta, ¿no? O se podría modificar la conducta. Y lo que nosotros queremos testear experimentalmente es eso, ¿no? Si es lo mismo manejar solo, si la toma de riesgo, nosotros no medimos la conducción, medimos la toma de riesgo antes y después, y vemos si hay una diferencia de esas mismas personas en cada una de las condiciones. En este caso la misma persona hace las 3 condiciones, ¿no? O 2. Entonces lo que nos aseguramos es que la persona, las características de la persona son las mismas. Entonces esa es la idea del control. Eso te iba a preguntar, en realidad hoy todavía se puede mentir con ciertas condiciones, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, se dice parcialmente lo que se hace, no se dice exactamente lo que se va a hacer, y después al final del experimento hay un momento que se llama disclosure, que es donde se le dice, bueno, mira, en realidad lo que hicimos fue esto, nadie te estaba mirando, etcétera, etcétera. Y por supuesto que siempre se firma un consentimiento, ¿no? Para participar. Pero, digamos, es un ejemplo concreto de un experimento de laboratorio que estoy haciendo yo en facultad ahora, que empieza la semana que viene. Si alguno quiere participar, creo que ya todos tienen más de 18, ¿no? Y aparte ya les conté de qué se trata el experimento, así que no pueden ir. Pero si un día quieren ir, por ejemplo, a ver o a participar, lo podemos hacer porque hay una cámara Gesell, ¿no? O sea, no sé, ¿conocen la cámara Gesell? ¿Sí? Bueno, esto es un laboratorio. Las películas. ¿Eh? En las películas. Bueno, exactamente. Nosotros estamos del otro lado, los chiquilines llegan de a 2, uno se pone dentro de la sala y el otro va a la cámara Gesell, y hay 2 cámaras en el laboratorio que se las apuntamos, o sea, las cámaras están apagadas todo el tiempo. El piloto fue alucinante, nos cagamos de risa porque es increíble cómo todo ese montaje que hacemos se lo cree en realidad. Solo uno no lo creyó, en el piloto. Hicimos un piloto de 40 casos antes. Ahora empezamos con el experimento propiamente dicho. Y mejoramos varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos 2 cámaras, una le apunta a la cara y la otra apunta a la pantalla. Nosotros hacemos toda la mímica, las cámaras las prendemos, además las cámaras se mueven solas, es bastante impresionante, pero en realidad no están filmando nada. O sea, en realidad nadie lo está mirando. Y después el par, en la última condición, entra y se sienta al lado, ¿no? En fin. Un poco la cover story es lo del COVID, ¿no? Que los tenemos que separar por el COVID, esa es un poco la historia que se le cuenta, pero es muy interesante. Cualquier cosa, les aviso, si alguno quiere venir un día, me contactan y pueden venir. ¿Con cuántos casos lo están haciendo el experimento? ¿Cómo? ¿Con cuántos adolescentes de qué edad y con cuántos? Son de 15 a 19. Si me ayudan a reclutar, sería genial. Después, si quieren, les puedo... Estamos reclutando por la página de facultad y por redes sociales, pero si les interesa, les puedo mandar a una de los contactos para algún conocido de ustedes que quiera participar. Obviamente, si algún conocido de ustedes quiere participar, lo que tienen que hacer es no... No les decimos. Si le cuentan de qué se trata, ahí claramente no va a funcionar. Pero bueno. Una pregunta. El experimento. Con esto del piloto, ¿en realidad es solamente en casos de experimentos en el laboratorio? Porque está bueno, pero en realidad vos ahí podés corregir un montón de cosas. Siempre, siempre.
siempre conviene hacer un piloto. Vieron que en la primera clase les dije, nosotros generalmente antes de lanzarnos a recolectar los datos siempre tenemos que probar. Por ejemplo, que la escala que vamos a aplicar se entienda, que lo que mida esté correcto, que esté bien hecha la traducción. Por ejemplo, cuando trabajás con adolescentes es re difícil el lenguaje, ¿no? Quiero decir, uno ya es como un extraterrestre, ¿no? Pero un adolescente ya sos como tremendo viejo, o sea, no sabes exactamente cuáles son los códigos que manejan, si se entiende o no se entiende. Por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad nosotros con ellos, hay palabras que son incomprensibles para ellos y para nosotros, de ellos. Entonces usamos diccionarios, tenemos que testear muy bien lo que hacemos antes, Yamila. Eso siempre es muy recomendable. A veces 10 casos, 15 casos te ayudan o te ahorran un trabajo enorme, porque te aseguras que después que salís, tu instrumento funciona bien y tu diseño va bien rumbeado. Por ejemplo, si nosotros no hacíamos este test, no podíamos saber si los chiquilines se lo creían o no. Entonces en el pretest, lo que hacíamos, en el piloto, lo que hacíamos era, después de terminar el experimento, hacíamos como un grupo de discusión con ellos, ¿no? Y les preguntábamos, che, ¿qué te pareció la cámara? ¿Te la creíste o no te la creíste? ¿Te pareció un golazo? Y otros decían, bueno, parecía media vieja la cámara. Bueno, hay que mejorar la cámara porque no se ve real, hay que ponerle una luz, hay que hacer que se vea mejor. Eso es parte del piloto y eso ayuda mucho en el diseño. Sabes qué cosas te funcionan y qué cosas tenés que cambiar antes de lanzarte. O por ejemplo ahora que vamos a hacer una encuesta grandísima sobre comportamientos sexuales, que no, va a salir muy cara, antes de hacerla tenemos que hacer muchos testeos. Antes de gastarnos la plata de la encuesta tenemos que pensar con algunos casos más chiquitos y con algunos casos más cualitativos en profundidad, a ver si la gente entiende lo que se pregunta, si esa información sirve o no. Eso es re importante. Bueno, nos colgamos un poco con los experimentos de laboratorio. Les sale los experimentos de campo, que acá la idea básica es esta, ¿no? No siempre yo puedo meter a la gente dentro del laboratorio, no siempre es deseable, y no siempre es necesario. Entonces, en los experimentos de campo, la vida real es el laboratorio. Entonces, la vida real funciona como si fuera mi laboratorio. Tiene una ventaja que es menos artificial, ¿no? Generalmente son situaciones cotidianas, naturales para la gente. O sea, es menos artificial que ponerte en un laboratorio con cables, ¿no? O con una gorra para hacerte un electroencefalograma, ¿no? Es una situación donde menos estrés, donde vos no necesariamente sabés que estabas participando en un experimento, porque eso también puede generar un efecto, ¿no? Y tiene menos dificultades de implementación, porque generalmente son estudios de campo muy reales, ¿no? Van a ver en Debug que hay varios ejemplos. Yo siempre acá pongo el ejemplo por ejemplo, de la elaboración de los programas sociales, que se han hecho en Uruguay, pero ustedes pueden generar un experimento de campo, por ejemplo, dándole una intervención a un grupo, y a otro no dándosela en ese momento, pero dándosela después, por ejemplo, que es el caso de los programas sociales, como el PANES, o algunos de los programas sociales contra la pobreza que se hicieron acá. Un experimento de campo que yo también quiero hacer el año que viene es este que les comenté de estrés, ¿no? De estrés post-pandemia, ¿no? Lo que nosotros hacemos es una intervención antiestrés para adolescentes, basados en un programa de Ceibal que se llama Educación Responsable. Entonces lo que hacemos es medimos estrés por cortisol en saliva antes y después de la intervención. Pero en realidad no los vamos a meter en un laboratorio, ¿no? Simplemente lo hacemos en el campo, el experimento, y después los que eran grupo de control pasan a ser grupo de tratamiento. Entonces todos reciben la intervención, ¿no? Entonces éticamente es bastante mejor y bastante superior a decir, vos merecés este tratamiento y vos no lo merecés. El problema generalmente acá es qué tan aleatorios son los grupos, qué tan parejos son, qué tan iguales son, y además que tenés mucho menos control, ¿no? O sea, lo mejorás en términos de artificialidad, porque es más natural la situación, pero tenés mucho menos control, ¿no?
pueden haber eventos o experiencias en ese momento que a vos te estén contaminando el experimento, como yo les contaba. Entonces, por ejemplo, en el experimento de estrés que vamos a hacer nosotros, que es un experimento de campo, fuera del laboratorio, nosotros deberíamos saber, imagínense que la intervención antiestrés dura unas 15 sesiones, que en esas semanas a ellos tampoco les pasó nada estresante, o tratar de controlar lo que les puede haber pasado en ese periodo, para, digamos, controlar hipótesis alternativas o separar el efecto de la intervención del efecto de otras cosas que le pueden haber pasado en el medio. A veces la intervención que nosotros hacemos puede interactuar con otros factores del contexto. No piensen siempre, siempre piensen que no es perfecto el experimento, esto ya se los dije, y piensen que estos eventos externos a veces pueden competir con la intervención, y a veces pueden interactuar, ¿no? Imagínate o imagínense, cuando ustedes están trabajando en temas de psicología como depresión, ansiedad, imagínense, hay muchos estudios experimentales para ver el efecto de psicofármacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes utilizan cierto fármaco para ver qué efecto tiene la depresión en un conjunto de pacientes, y a otro grupo le dan un placebo, por ejemplo. O controlan un fármaco, o comparan el fármaco A con el fármaco B. Si esos pacientes en el medio del experimento también estaban haciendo terapia, por ejemplo, ¿no? La terapia puede afectar los niveles de depresión o de ansiedad que ustedes observan después. Entonces, si ustedes están haciendo un experimento sobre el efecto de psicofármacos, tienen que asegurarse o de que todos hacen terapia, o de que ustedes controlan al menos que no hay diferencias importantes entre los que hacen y los que no hacen terapia. El efecto de la terapia y el efecto del psicofármaco puede afectar interactivamente, o puede interactuar para afectar la intervención, para potenciarla, por ejemplo, ¿no? O sea, si vos al psicofármaco le metés además terapia, podés observar un efecto mayor, ¿no? Entonces quizá no sea necesariamente el efecto de tu intervención, sino que ese efecto está potenciado porque además había un factor que interactuaba. Esa interacción puede ser negativa o positiva, ¿no? Puede eliminar el efecto de la intervención o lo puede potenciar, como en este caso, ¿no? O a veces pueden interactuar las dos. Eso es sumamente importante. Y después finalmente, ¿se entiende esto? El ejemplo de la interacción entre psicofármacos y terapia creo que es un ejemplo claro. Si vos no controlás la psicoterapia, sería como algo que vos no controlás. Pero no es que no lo puedas controlar. Si vos lo preguntás, eventualmente lo podés controlar. ¿Se entiende eso? Que puede haber una interacción entre factores externos y la intervención. Bueno. Sí, sí. Sí, adelante. ¿Alguien quería hablar? No, lo que dijeron creo que fue que sí que se entendía. Sí, se entiende. Bien, seguimos. Acá les traje un ejemplo de un experimento natural. O sea, la tercera manera de hacer un experimento es un experimento natural. En este caso, puede ser muy parecida a la situación de COVID, o post-COVID que nosotros estamos viviendo, ¿no? En este caso, otra vez, la realidad es el laboratorio, pero en realidad la intervención no la hacemos nosotros artificialmente, no hay una manipulación, sino que aprovechamos un evento natural y la tomamos como natural o social, y la utilizamos como intervención, ¿no? Eso te quería preguntar, profe. Sí. ¿Puede ser que al haber personas no vacunadas se pueda ahí haber una investigación? Porque puede haber como un grupo de control y de tratamiento. Como hay personas que no están vacunadas, en realidad se puede ver el efecto de la vacuna porque hay comparación. Claro, pero en este caso, cuando estás hablando de experimento natural. Claro. Claro, pero acordate que acá lo que les quería decir es que la intervención es natural, o sea, es un evento natural, entre comillas. En el caso de la vacuna vos estás manipulando, a unos les das vacuna y a otros no les das. El ejemplo del experimento natural a mí me gusta mucho porque a veces pasan cosas que uno dice, esto lo puedo pensar como una intervención, ¿no?
Y si yo puedo pensar que hubo un antes y un después de esa intervención, puedo pensarlo como experimento natural, ¿no? Por ejemplo, imagínense lo que estamos viendo en este curso, ¿no? O las ideas de proyectos que yo les propongo tener sobre efectos del COVID o del post-COVID, ¿no? Imagínense que les interesa ver estrés o depresión antes y después. Y ustedes estaban, creo que alguno de ustedes en un grupo lo planteó, que había un estudio longitudinal en Inglaterra que venía midiendo ciertas características psicológicas de los individuos, por ejemplo, depresión, y luego apareció el COVID, ¿se acuerdan? Y midieron, o sea, como ya estaban midiendo depresión o ansiedad antes, tenían una medida pre. Y después del COVID, en esos mismos individuos, tuvieron una medida post. Entonces, de alguna manera, el COVID en ese caso fue como una intervención natural. Y uno podría pensar si el efecto, si el cambio en la depresión o en la ansiedad o en el estrés o en la salud de las personas puede atribuirse de alguna manera al COVID o no, como una intervención, como si fuera un experimento de laboratorio, pero natural, ¿no? Entonces acá el punto es cómo construimos los grupos, cómo hacemos que sean lo más parecidos, más parejos posibles, y si yo tengo medidas antes o no tengo medidas antes, ¿no? Para comparar un antes y un después de la intervención, en este caso del evento natural. Les puse varios ejemplos acá, que no, ustedes después verán en la diapo, pero quiero ir al ejemplo que a mí más me gusta, que es, no sé si vieron la película Cara Cortada, una película con Al Pacino, capaz que son muy jóvenes, pero es una película muy conocida, porque ahí en esa película Al Pacino representa a un migrante cubano que se va a Miami, que es, bueno, tremendo mafioso, bla, bla, bla. Es una película muy famosa y muy interesante que se las recomiendo. ¿Ninguno la vio? ¿Ninguno la conoce? ¿No? Bueno, No. prométanme que después la van a ver porque es una película súper interesante y súper clásica, ¿tá? Lo que pasó, esto es una historia, la película, pensé que capaz que la podían conocer, pero la película está basada en hechos reales, ¿tá? Entonces, lo que pasó sobre el evento que se basa en la película es algo que pasó en Cuba allá por los 80, ¿tá? Imagínense, Cuba en los 80, mucha presión de Estados Unidos, la Unión Soviética todavía en pie. En un momento de 1980, Fidel Castro decide que va a dejar salir a todos los que se quieran ir. Empiezan los balseros, ¿no? Se empiezan a ir los balseros de Cuba a Miami. No sé si escucharon hablar de eso. Hasta tiempos recientes eso siguió ocurriendo. Entonces, en el 1980, Fidel Castro dice, bueno, se terminó, voy a abrir los puertos, voy a abrir las fronteras, y todos los que quieran irse a Miami se pueden ir. Por tantos días. ¿Tá? Entonces, se armó terrible movimiento en una ciudad en particular que se llama Mariel, que es un puerto, y todos aquellos cubanos que se querían ir a Miami se fueron. ¿Tá? Se fueron de un día para el otro, se fueron a Miami. Esto luego es tomado por este economista que ven acá, se llama David Card. En el 90 sacó un paper muy famoso en economía, donde él lo que hace es un experimento natural a partir de este evento natural, social, que es la migración masiva de balseros, que llamaban marielitos, le decían marielitos porque salían del puerto de Mariel, desde Cuba a Estados Unidos. Entonces, en ese momento había una discusión que sigue estando hoy presente, pero créanme que es una discusión que ya estaba instalada, que era la discusión clásica, ¿no? De si los migrantes hacen que el salario baje o hacen que la desocupación aumente, ¿no? Habrán escuchado esa discusión ahora, ¿no? Ahora que en Uruguay están viniendo muchos inmigrantes. En todos lados ahora, muy, muy presente, ¿no? Exacto. Sí, muy actual. Presente. Exacto. Hace 30 años atrás, lo que hizo David Card, en este paper absolutamente fascinante y fantástico que se llama El impacto de los balseros marielitos en el mercado de trabajo de Miami, lo que hizo fue un experimento natural. Entonces, como él ya tenía estadísticas del mercado de trabajo antes del evento y después, pudo pensar este evento migratorio como un experimento natural y comparó las tasas de desocupación antes y después, y comparó las tasas de salario antes y después. Entonces, en este caso no es
un evento natural, sino un evento social, ¿no? Básicamente Fidel Castro que abre el puerto y dice váyanse todos los que quieran durante una semana, ¿no? Esa es la intervención. ¿Qué pasa en un mercado de trabajo si de un día para el otro le inyecto? Estos fueron 135.000 balseros, ¿no? 135.000 personas en el mercado de trabajo de Miami. ¿Y saben qué fue lo que descubrió Card? No No. sabemos. Que no hubo ni un aumento de la desocupación, ni hubo una disminución del salario. Porque lo que pasaba era que estos balseros se distribuían en ciertos segmentos del mercado de trabajo, informales, etcétera, que no afectaban el nivel del salario real en esa ciudad. Esto fue un antes y un después, medidas antes ya existían, porque utiliza las estadísticas laborales de Miami, de Estados Unidos, para ver los salarios y el desempleo antes y después. Es un buen ejemplo, y si pueden miren Cara Cortada, que les va a gustar mucho. ¿Entiende cuál es la diferencia entre estos tres tipos de experimentos? Experimento de laboratorio, experimento de campo y experimento natural. Estos son lo que nosotros llamamos los ambientes experimentales. Entonces, en función de cada proyecto, y en función de cada cantidad de recursos y de cada pregunta de investigación, ustedes pueden pensar en un diseño experimental que sea más adecuado para un diseño de laboratorio, como yo les conté, como estamos haciendo con Juliana, sobre toma de riesgos y influencia de pares, o pueden pensar un experimento natural, pero un experimento de campo, utilizando, por ejemplo, una escuela, o utilizando no sé, una intervención educativa, y comparando un antes y un después, de alguna manera, o pueden aprovechar algún evento social o natural, y si ustedes tienen una medida antes y una medida después, pueden tratar de hacer los grupos lo más parejos posibles para identificar el efecto de esa intervención, ¿no? En el caso del COVID, estamos básicamente en un escenario de experimento natural, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos un grupo, digamos, no tenemos un grupo de control estrictamente, en el sentido que todos estuvimos expuestos a COVID, o casi todos. Pero acá lo interesante es buscar cuál es la comparación. Porque no piensen solo en términos de tratamiento placebo. Piensen en términos de, por ejemplo, cuál es el efecto de haber vivido la pandemia en Uruguay versus haberla vivido en Brasil, ¿no? Todos estuvimos expuestos al coronavirus, pero no es lo mismo haber estado expuestos en Uruguay con su sistema de salud, con su vacuna, con su lo que fuere, con respecto a otro país polar donde no había vacunas o donde no hay un sistema público accesible. Entonces, el efecto, la intervención en este caso es el sistema de salud, ¿no? Lo que uno observa sobre los resultados del COVID al final es el efecto del país, ¿no? El efecto del sistema de salud de tal país versus el efecto del sistema de salud en otro país. O, por ejemplo, comparar la mortalidad entre los hospitales públicos y privados en Uruguay. O sea, Uruguay podría ser nuestro laboratorio, ¿no? Entonces no comparamos infectados contra no infectados, o vacunados contra no vacunados. Comparamos, por ejemplo, los resultados de los públicos contra los resultados de los privados, ¿no? O aquellos que fueron a la escuela privada, o aquellos que hicieron fueron a la escuela por Zoom en escuelas privadas versus escuelas públicas. ¿Hay una diferencia en el aprendizaje? ¿Hay una diferencia en la depresión, en la ansiedad, en la salud? Es un escenario muy propicio